siempre está contigo. Amén. En Efesios 6, versículo 10, dice la palabra: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vista, dice, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes. Para que estemos firmes, ¿contra qué? Contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estén firmes. Una de las cosas más importantes, mis amados hermanos, en cada uno de nosotros, que debemos de comenzar a entender y a discernir, es que desde el momento en que nosotros recibimos la presencia de Dios en nuestras vidas, cuando en el momento le decimos: oh Señor, así te reconozco que en esa cruz me compraste con tu preciosa sangre, yo quiero que seas tú el que me guías, el que me enseñas, el que me muestre, que me des la fortaleza en este mundo tan tremendo, de todas las presiones que cada día atravesamos. En ese momento estamos dando un paso, nos salimos de un ejército y nos cambiamos espiritualmente a otro ejército, ¿verdad? En el ejército al cual nosotros pertenecíamos antes de que Dios llegara a nuestras vidas, aunque no lo sabíamos, nuestro comandante en jefe era Satanás. Y el único propósito que tenía Satanás antes de que nosotros nos cambiáramos de uniforme y nos pasáramos al ejército de Dios era destruirnos, atormentar nuestras vidas, cegarnos. Ese era el propósito. Destruirnos era el propósito, hacernos creer que veníamos de los animales, que solo vivíamos para el éxito, para la prosperidad, para hacer dinero. Estábamos completamente ciegos. Y en el momento que damos el paso con el Señor, comienza la guerra. Allí comienza un conflicto donde Dios no nos desamparó ni en las tinieblas, más hoy, ¿verdad? En su presencia estamos en una guerra entre el bien y entre el mal. De ahí en adelante nosotros tenemos que ver cómo en Hechos 1:8 le dijo el Señor a los apóstoles, antes de que el Espíritu Santo viniera a la tierra, antes de que hiciera una habitación dentro de cada uno de nosotros: y recibiréis poder, dice, y recibiréis poder. No podemos vivir una vida cristiana sin el poder de Dios, definitivamente. No podemos resistir, no podemos aguantar cómo confrontar las cosas sin el poder de Dios. Recibirán poder cuando haya llegado sobre vosotros el Espíritu Santo. Y ese poder en la presencia de siempre estoy contigo, es esencial, porque es principalmente no para manifestación de dones, no para manifestar que somos extremadamente espirituales, sino investirnos. ¿Para qué? Para glorificar el nombre del Rey, para ser testigo, para testificar el poder de Dios en mi vida. Porque no es fácil en esta generación hablar de Jesús. Estamos en la escuela hablando de las otras personas. Muchos catalogan: eres religioso, homofóbico, tú eres cerrado, eres anticuado, no, ¿cómo es posible que tú crees en esas historias? Y bueno, y la familia y amigos, y por todos lados se encuentran, ¿verdad?, las críticas. Y las personas a veces entran en temor y no quieren hablar porque el Espíritu Santo no está ahí en el corazón. Cuando agarramos la fuerza, cuando verdaderamente nos amparamos en el poder de Dios, en ese nuevo nacimiento, entonces dice, el poder de Dios es manifestado en nuestras vidas. Y ese es el que, ¿por qué? Porque mayor es el que está dentro de mí que el que está afuera, ¿verdad? Para ir contra el corriente, porque es ahí donde el Señor nos manda a una corriente contraria. Tenemos que bogar mar adentro, como son corrientes en contra. Pero Él está siempre con nosotros. Precisamente vamos a saborear cómo Él siempre nos da la victoria. Veamos en Juan 14, por favor. Veamos en Juan 14, por favor. Desde el principio, Jesús, antes de ascender al cielo, en Juan 14 le prometió a los discípulos, en el versículo 16, lea: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros. ¿Para qué? Para siempre. El Espíritu Santo antes de Cristo bajaba al mundo y se iba. Venía sobre Sansón y Sansón tenía una fuerza increíble. A los leones les abría ¿verdad?,
cargaba pesos exageradas, era una fuerza sobrehumana. Desgraciadamente muchas personas piensan que es como Rambo, con grandes músculos y grande y muy fuerte. No. La fuerza que el hombre tenía era en el espíritu, no era en el que tenía su físico, no era un hombre normal, pero el poder que tenía era de Dios. La fuerza de Sansón era sobrehumana. David, cuando escribió en el Salmo 22, oh Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Horadaron mis pies. Bueno, 1000 años antes de que Jesús fuera crucificado, David escribió las palabras que el Mesías iba a pronunciar en la cruz. ¿Cómo lo hizo? Porque el Espíritu Santo bajaba sobre David, lo inspiraba para profetizar y dejar escrito. Y el Espíritu Santo se iba, pero era un hombre común y corriente. Pero tú y yo, desde que el Espíritu Santo bajó en el Pentecostés, tú y yo ya no somos hombres y mujeres comunes. Tenemos un poder permanente. Jamás. El Espíritu Santo, Efesios 1, 13 y 14 dice, somos sellados, somos propiedad, implica protección, le pertenecemos a Dios. Los demonios saben a nuestro alrededor que estamos sellados. Bien, hay una cita donde habla que algunos querían sacar demonios y le decía, nosotros sabemos quiénes son ustedes, sabemos quién es Pablo, sabemos quién es Cristo, porque el demonio sabe quién tiene el sello. Él sabe quién tiene la presencia de Dios. Jamás el Espíritu Santo nos va a abandonar en ningún momento, solamente por razones, ¿verdad?, que estemos fuera de la santificación. En este capítulo 14, 26 dice, habla de que Él es el consolador. El Espíritu Santo en mi nombre, Él nos va a enseñar como una lámpara, nos va a enseñar, nos va a mostrar todo lo que yo les he dicho. Nadie puede llegar a comprender la palabra sin el maestro del Espíritu Santo. Nosotros no podemos comprender aprender a sumar y a restar. Si no sé sumar y a restar, ¿cómo voy a entender un libro de álgebra? No lo podemos entender. Necesitamos un maestro. Nosotros cuando vamos a la palabra del Señor y no tenemos el maestro que nos corre la cortina espiritual para entender las cosas que no pertenecen al mundo sino al espiritual, entonces esas personas chocan con la palabra, critican la palabra porque no la entienden, porque ha de ser espiritual, pero es lógico. Primera de Corintios 2 del 10 en adelante dice, el hombre natural no puede comprender las cosas del espíritu porque para él son locura, no las puede discernir. Él quiere entenderlas intelectualmente, pero no puede, porque es espiritualmente, necesita al Espíritu Santo. Es imprescindible que nosotros tengamos en nuestro corazón el Espíritu Santo, porque Él nos enseña la profundidad, la revelación de su palabra. El Espíritu Santo nos lo enseña. Bien, en segundo lugar, es importante que nosotros tengamos la diferencia entre los dones espirituales y el fruto del Espíritu. Son dos cosas completamente diferentes. ¿Y por qué son diferentes? Hay miles de iglesias, millones de cristianos en el mundo entero están equivocados. Veamos 1 Corintios 12. En primer lugar, veamos. Los dones del Espíritu Santo pertenecen a la soberanía de Dios. 1 Corintios 12, versículo 4. Ahora bien, hay diversidad de dones. Dicen muchos dones, pero es el mismo Espíritu. Hay muchos ministerios, pero es el mismo Señor. Y hay muchas manifestaciones. Es Dios el que hace todas las cosas. Pero que a cada uno, a cada persona, individualmente, no existe ni una persona que no tenga dones. Todas las personas todos tienen dones. Por ejemplo, si se hace un edificio, se necesita un electricista, un carpintero para que trate la madera, otro para que pinte. El electricista, el carpintero y el pintor tienen oficios totalmente diferentes, ¿verdad? Imagínense que el carpintero le diga, oh, mira, yo tengo un martillo, tengo cables, le dice el de la electricidad. Bueno, y el de electricista le dice, bueno, es diferente mi trabajo, pero mira, yo no tengo lo que tú tienes, pero estamos construyendo el mismo edificio. Así son los dones espirituales. Todos nos necesitamos, todos tenemos diferentes dones. En el siguiente versículo, en el 8, dice, a cada uno le da palabras de sabiduría,
palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro por el mismo Espíritu, todo por el mismo Espíritu. Dones de sanidades, de hacer milagros, profecía, bueno, discernimiento de espíritus, a otros géneros de lengua, interpretación. En el versículo 11, vea ese versículo 11. Pero todas estas cosas, ¿qué cosas? La repartición de los dones espirituales. O sea que bien claro, todas estas cosas las hace uno solo. Y el Espíritu mismo reparte en particular a cada uno como Él quiere. Él es soberano, Él es Dios, ¿verdad? Él es soberano y Él es el único que sabe qué necesitamos. ¿Por qué nos escogió desde el vientre de nuestra madre? A un misionero, pastores, a uno para que estén en la puerta, otro para que carguen portafolios, otro para que canten, otro que para todos. O sea, todo lo que hacemos en la casa del Señor son dones. Primera de Corintios 4, lo hemos recibido por el Señor. No es porque mi voz es excelente, no porque yo hablo perfectamente bien, no es porque he estudiado una persona, no. Él, vaya, por ejemplo, Andrea Bocelli, usted ha escuchado una voz impresionante la que tiene ese hombre, ¿verdad? El otro, Beethoven, bueno, esas personas tienen una voz impresionante y la gente los adora, son ídolos. Pero él nació con esa voz. Ahora, ¿cómo me dice? ¿Pero dónde está? Pues del Señor. Van Gogh, todos estos nacieron con esa voz impresionante. Pero ¿quién los hizo? Pues Dios lo hizo. Todo lo que tenemos, todo lo que somos, todo son dones de oficios, dones. O sea que no hay hombre ni mujer que pueda presumir, oh, yo soy mejor y el otro no sirve. Dios es el único que nos sostiene, ¿verdad? Él siempre está con nosotros. Entonces, veamos la diferencia en Gálatas 5 entre los dones y los frutos del Espíritu. Son dos cosas completamente diferentes. Dice versículo 22 y 23 de Gálatas 5, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Vean, ¿de quién es el fruto? ¿De quién? Oh. Es bien importante que como estudiantes nosotros observemos lo que está escrito de quién es el fruto. Es el fruto del Espíritu, no es mío, ¿verdad? Entonces, los dones Dios no los da. Vienen de afuera hacia adentro. Pero de dentro hacia afuera es el fruto. Y bueno, el cristiano no es conocido por los dones, sino por los frutos, ¿verdad? Qué maravilloso, ¿verdad? Y este es el grande error que se comete en muchas iglesias cristianas, donde hay organizaciones cristianas. Yo he escuchado, e inclusive enseña, Dios mío, Jesús, enseñando que el que no habla en lengua no tiene el bautismo del Espíritu Santo. Ay, Jesús, qué tremendo. O sea, no conocen lo que acabamos de leer. No saben que si hablamos lengua es porque el Señor me lo dio. Pero el Espíritu Santo dice que reparte como Él quiere. Dice, ¿cómo es? Entonces, hablando del capítulo 13 de Corintios, hablando del amor, Dios no nos da el don, pero nos reparte como querramos. Nosotros no pedimos ser lo que nosotros somos, pero Dios así nos hizo. Así te hizo el Señor, porque todos somos miembros del mismo cuerpo, pero el Señor de esa misma forma nos usa. Y nadie puede decir que en el cuerpo de Cristo es inferior o es menos. Todos somos importantes, todos nos necesitamos. Imagínense, un dedo del pie desbalancea el equilibrio de la persona. Entonces, parece que son los más insignificantes, que andan ahí tapaditos y con sus calcetines que no se ven, pero todos los miembros del cuerpo son importantes. Entonces, todos como miembros de la iglesia, todos somos importantes. Dios siempre está con nosotros. Él está con nosotros en todo momento, en cada momento que tú compartes, que tú hablas, que tú enseñas esos dones, la facilidad, lo que tú haces, la elocuencia. Dios nos da todo. Jeremías 1:5, vea. Dice, desde el vientre te conocí, desde el vientre de tu madre, oh, te hice profeta. O sea, desde que estaba formado, profeta ya era profeta, imagínense. Ya Dios tenía el programa para este hombre. Y que es nuestra responsabilidad como cristianos. Decirle, oh Señor, heme aquí, que sea tu voluntad. ¿Qué quieres que yo haga? No podemos decir, oh, no puedo decir, no puedo. Heme aquí, Señor, tu voluntad, Señor. Porque Él tiene un plan para cada uno de nosotros, para ti. Todo.
Lo único que nosotros tenemos que hacer es dejarnos enseñar por el Espíritu Santo, rendirnos al Espíritu Santo, dejarnos. Tenemos que ser puros, apartados. Romanos 12, 1 y 2 dice que tenemos que prepararnos. Claro, los ataques del enemigo van a estar más y más frecuentes en la vida cuando una persona se aparta, se consagra. Entonces, cuando pasamos ciertas pruebas, Dios nos fortalece, nos establece, nos fortalece, nos restaura. Dios es el único. Apartados de nada podemos hacer. Hay muchos jóvenes preocupados. Ay, pero ¿con quién me voy a casar? Y que no tengo novia, no tengo novio. Y los jóvenes preocupados y desesperados. ¿Con qué voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer? No, rendirse a los pies del Señor, eso es lo número uno. No importa, novios, novias, no. En el camino del Señor es primeramente Él. Él en el camino va a dar lo que necesitamos, ¿verdad? Bien, nosotros no tenemos que estar protestando o renegando el Espíritu de Dios en la miseria, en la pobreza, en la comodidad, en la riqueza. Allí Él cumple su ministerio, allí cumple su propósito. Entonces, los dones pertenecen a la soberanía de Dios. El fruto es el resultado de mi intimidad con el Espíritu Santo todos los días. ¿A través de qué? De la palabra de Dios. Y que la palabra de Dios dice, por su fruto lo conoceréis, no por hablar en lenguas. Y ahora los testigos de Jehová, los mormones, los brujos en África, hablan en lenguas. Oh, claro, ¿verdad? Esas lenguas son satánicas, pero imagínense, no es por un don que podemos nosotros nivelar a una persona de que es más espiritual que no, más espiritual que otro. No, es el fruto de la persona. Primera de Corintios 12, 13, veamos. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados, todos. No hay ninguna excepción en la vida cristiana. En un solo cuerpo, judíos, griegos, esclavos, libres, a todos, dice, se nos dio a beber de un mismo espíritu. En un mismo espíritu. Bien. No podemos... hay personas que piensan que el cristianismo está dividido. No. Cuando lleguemos ante el Padre Celestial, hay un solo trono, un solo rey. Ahí no te va a decir, oh, no, ¿de qué denominación eres tú? Bueno, tenemos un ejemplo claro en el ladrón, ¿verdad? ¿Usted sabe el ladrón? Cuando él entró, bueno, y quedaron todos los santos. ¿Y este de dónde salió? ¿Y tú quién eres? Porque tú andrajoso, todo sucio, todo así, todo espelucado, todo... Pues estaba en la cruz del Calvario y allí le dijo, oh, en este momento estarás conmigo, allí estarás conmigo en el paraíso, ¿verdad? Es un ejemplo práctico y sencillo donde nosotros podemos ver que no hay acepción de nada. Esa mentalidad que a veces algunas personas tienen, no, que porque fulanito de allá y que el otro de allá, no. A un solo Señor servimos, ¿verdad? Un solo Dios. Ahí desde empezó. ¿Y de dónde saliste tú? ¿Y qué doctrina tienes? ¿Y quién es tu pastor? ¿Y qué doctrina profesas? Pues yo no sé qué es eso. Pues imagínense, de la cruz le dijo, ay, estarás conmigo ahorita mismo en el paraíso. Le dijo al ladrón, pero ¿qué denominación eres tú? ¿Y quién te mandó para acá? Ahí en el cielo, el pleito, ¿verdad? Ay, yo no sé, parafraseando, dijo el ladrón. Yo no sé, el que estaba en la cruz que se llama Jesús me dijo que entrara, ¿verdad? Entonces solamente Jesús, el Cristo, es el que me redime, me forma, me levanta. Él no hace excepción de persona. Desde el momento que nosotros recibimos a Cristo tenemos un paquete completo. Un niño, una persona cuando nace, no le falta el páncreas, ¿verdad? No le falta el hígado cuando nace, ¿verdad? No, pues está completamente completo el hígado, los riñones, sale completo. En Colosenses 2 dice que estamos completos en Cristo. Segunda de Pedro 1 dice, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, dice que nos han sido dadas por el divino poder de Él. Todo lo que necesitamos para la vida cristiana ya lo tenemos en el Espíritu Santo. Ahora, solamente nos falta crecer en la gracia y en el conocimiento de Cristo y ser llenos del Espíritu Santo.
en Efesios 5, 18. Y la llenura es continua, todos los días. Así como alimentamos este cuerpo, esta carne que se la van a comer los gusanos, todos los días tenemos que el interior, el alma, cada día alimentarla, ¿verdad? Porque así estaremos llenos en el Espíritu Santo. Todo lo vamos a recibir a través de la palabra, porque la palabra nos da vida. Al considerar que la evidencia de que dicen que tener el Espíritu Santo, una persona, bueno, hay personas que piensan que a unos que sí y que a otros no, y si no te bautizan no eres cristiano. No, la palabra nos ha demostrado que no es así, ¿verdad? Porque este es un orden, y es el orden que el Espíritu Santo nos enseña. Ahora, acerca de estas enseñanzas, veamos que el Espíritu Santo es un espíritu de poder y no de cobardía. Segunda de Timoteo, capítulo 1. Pablo vio a Timoteo, que era tímido, era un joven que quería servir, pues de alguna manera la timidez lo estaba venciendo. La timidez que tenía este hombre lo estaba como frustrando. Entonces Pablo se ve forzado a escribirle segunda de Timoteo 1. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y que dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Dice, no te avergüences, joven, de dar testimonio en la iglesia, allí en la high school, en la escuela, en la universidad, en el colegio, donde quiera que tú estés. No te avergüences de decir que eres cristiano. Nunca tienen por qué avergonzarse de hablar de Jesús. ¿Por qué? Porque el espíritu que nos ha dado es un espíritu de poder, de autoridad, dominio propio. Somos llamados para estar en un mundo de lobos. Entonces no tenemos por qué asustarnos de que las personas estén criticándonos y nos llamen religiosos y nos digan que solo en la iglesia y que solo de la iglesia hablan. No podemos asustarnos, no podemos no podemos caer en ese concepto de que las personas no nos soporten y nosotros vamos a callarnos y vamos a menguar y nos vamos a esconder. No, el Señor quiere que debemos de tener un espíritu de poder, de autoridad, dominio propio. Las personas no van a determinar lo que yo soy. Yo soy hijo de Dios y yo soy de Cristo y soy para Él. Entonces no importa, porque generalmente los jóvenes están siendo bien bombardeados, les hacen bullying, se burlan de ellos porque son cristianos, porque van a la iglesia o porque abrazan o besan a sus padres. Es terrible. Los jóvenes no tienen que tener temor de hombre, tenemos que tener temor a Dios. En el versículo 9 dice que nos llamó con llamamiento santo, no por nuestras obras, sino con el propósito de Dios y con la gracia que nos dio en Cristo Jesús antes de los tiempos antiguos. En el versículo 12, asimismo padezco, dice, pero no me avergüenzo. ¿Por qué? Porque yo sé a quién he creído y yo sé que es poderoso para guardar mi depósito aquel día. Bien, si queremos continuar en esta vida espiritual a la cual hemos sido nosotros llamados, vamos a necesitar una fortaleza interna que sea más grande que la presión externa. A ver, la presión del mundo. Mi fortaleza interna es a través de la comunión y santidad con Dios. Es lo que cada día me va a fortalecer. Así como el ejercicio te desarrolla los músculos, entonces la oración, la entrega y la comunión nos hace poderosos espiritualmente. Y poco a poco, sin que nos demos cuenta, vamos creciendo como la luz de la aurora. Y cuando Dios ve que estamos creciendo y estamos con más comunión, intimidad con Él, entonces van a venir ataques más fuertes. Ay, no, podría pensar, no, mejor me quedo como estoy. No podemos pensar de esa manera. Al fortalecernos internamente, así es la bendición espiritual, así es el ataque del enemigo en contra de nosotros. Porque si así como estamos, el enemigo nos va a aplastar, nos va a derrotar y nos va a mantener allí atemorizados. Pues mire, en Éxodo, los amalecitas iban y atacaban a los débiles. Atacaban, ¿verdad? Entonces, ¿en qué posición del ejército tenemos que estar? No tenemos que tener temor. Oh, no, yo mejor me quedo así tranquilo. No, vemos como los amalecitas
dice que atacaban los débiles. Nosotros no podemos ser débiles. Miren, los demonios que una persona tiene desde antes de llegar al Señor no son los mismos. O sea, los que están haciéndole persecución a uno, mientras más nos metemos con el Señor, es más el ataque del enemigo. El enemigo, los secuaces, los demonios, más y más nos ponen trampas a nosotros. Y es allí, en ese momento, que nosotros tenemos que tomar la armadura de Dios, como dice Efesios 6:10, fortalecernos en el Señor. Porque ¿qué es lo que le interesa desarrollar al Señor en nuestras vidas? Nuestro carácter. Está bien el evangelismo, las campañas y predicar, está bueno todo eso, claro que sí, es importante desarrollar la obra, pero ¿qué es lo más importante? ¿Qué es lo que Dios quiere que comprendamos? Que vivimos por fe. ¿Por qué? Porque el hombre se impresiona por todo lo que ve. El hombre se impresiona por, ¡ay! ¡Qué campaña! ¿Cuántos paralíticos se levantaron? ¿Cuántas sanidades? Y que vamos al avivamiento, y que al avivamiento del fuego, y cuántas cosas impresionantes. No. El número uno es el que nosotros tenemos que tomar, es estar firmes en la palabra del Señor. Primera de Timoteo 2:15. El conocimiento que debemos de tener es firme, es el que no nos va a mover para ningún lado. No nos va a mover de donde estamos nosotros. Vamos a estar comprometidos con el Señor. No va a venir cualquier persona a movernos. ¿Con qué? Con parábolas o falacias diferentes. Porque hemos tenido el conocimiento y la sabiduría de Dios firme en mi corazón. Estamos parados en la roca que es Cristo Jesús, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos estudios, necesitamos capacitarnos, tenemos que disciplinar nuestra vida para conocer sistemáticamente, de una forma expositiva, de una forma exegética, de una forma profunda, intensa. Primera de Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Esa es la palabra, es la que se usa para aprobarnos. O sea, aprobado, que ya hemos sido aprobados, que ya hemos pasado, hemos sido salido de la imperfección, ya hemos sido limpios, capacitados, fuertes, hemos pasado pruebas, aflicciones, tentaciones. Entonces, es donde no tenemos por qué avergonzarnos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros caminamos conforme a la palabra del Señor, no vamos a ser avergonzados afuera por cualquier persona. Nadie va a venir a decir, oh no, tú eres una prostituta, tú eres un borracho. No, ¿por qué? Porque estamos sembrados, parados, establecidos en la roca, en el conocimiento que es Cristo Jesús, y su palabra es la que me ha transformado, porque es la palabra que se hace carne en nuestras vidas, es viva y eficaz. Y dice, es más cortante que una espada de doble filo, porque va tallando, limpiándonos, mostrándonos lo que está bueno, lo que está malo, y nos va conduciendo a la perfección en el espíritu, porque ¿verdad? Fallamos, pero en el espíritu sí hay perfección a través de la palabra. Entonces, esa es la forma como nosotros comprendemos que Dios está siempre con nosotros, siempre. Y también debemos de tener una vida íntima, ininterrumpida, una comunión intensa a través de la palabra. Dice, debemos de presentar nuestros cuerpos. Bueno, Marcos 1:35, lea lo que dice, que Jesucristo tenía todo el poder. Él podía saber, él sabía cuál era. Dios se hizo hombre sabiendo lo que era, pero Jesús se levantaba a la 1 de la tarde, no, ¿verdad? Levantándose muy de mañana, Jesús, el Espíritu Santo dice, cuando todavía estaba muy oscuro. Entonces calculamos que por ahí a las 3 de la madrugada, Jesús se levantaba todos los días. Antes de que Pedro y todos se levantaban, antes de que el gallo cantaba, todos los días él se levantaba, tenía esa disciplina de levantarse a tener intimidad, comunión, comunicación, a hablar, a escuchar. Porque Jesús como hombre escuchaba al Padre. Cuando él en Getsemaní dijo que mi alma está triste hasta la muerte, él pudo resistir. ¿Por qué? Porque atrás de él tenía 3 años de haber tenido una comunión
íntima, profunda con el Padre. Dios en carne, siendo carne. Entonces nos dejó el patrón. Jesús nos dejó la enseñanza, nos dejó el ejemplo. Él, 100% hombre, 100% Dios, pero siendo 100% hombre, Él madrugaba a tener comunión con el Señor, a tener la comunión de oración, intercesión, de clamor. Eso lo mantuvo firme, como hombre lo mantuvo firme, porque estamos hablando recuerde, de Jesús 100% hombre. Entonces, ese ejemplo, el ejército cristiano debe de saberlo, porque si el ejército que está tirado en los desiertos, si hubieran seguido estos pasos y esta vida que Jesús nos mostró, no estuvieran tirados en el desierto, ejército de cristianos, porque se enfrentaron sin el poder del Espíritu Santo. Y dice, Jesús se levantaba temprano, se iba a un lugar desierto, donde no había ningún ruido, no había interrupción, no había nada a meditar. Pero hoy, pues si usted ahora escucha, no, en todo lugar, en la cocina, en el carro, en el cuarto, en el baño, en todo lugar están, no hay intimidad. La verdad que hay mucho ejército cristiano que eso es lo que hace, porque piensan que a través de la música y alabanzas todo el día, alabanza de día y noche. No, eso no es una intimidad. Ese enfoque está un poco distorsionado, porque escuchar música, alabanza todo el día, toda la noche, no. El Señor quiere que nosotros prestemos nuestro oído y lo escuchemos tranquilo allí, que podamos saber qué es, de qué forma el Señor vamos a caminar. Mire, la música estridente, ¿usted cree que ahí el Señor se manifiesta? Hay muchas congregaciones que tienen músicas estridentes terriblemente. No es la forma. En la escuela del silencio, allí en el silencio, es cuando escuchamos, tenemos ejercitado nuestros sentidos espirituales. ¿Para qué? Para escuchar la voz de Dios. Veamos a Moisés. Moisés tenía que guiar a cuántos millones de cabritos, ¿verdad? Y Moisés, ¿cómo hizo Moisés? Este hombre, 40 años, le dijo: todo lo que has aprendido, Moisés, pero el destino que yo tengo para ti, tú no lo escogiste. Todos esos 40 años fueron una circunstancia. Ahora vas a pasar mi escuela. Le dijo: 40 años en el desierto, viendo lagartijas, grillos, serpientes, alacranes. Imagínense, 40 años donde no había ruidos, no había música, más que los grillos y animales. 40 años en el desierto. Allí Dios tardó en preparar al más grande líder, que es Moisés, para poder guiar a estos millones y pudiera aguantar 40 años, y para que los aguantara día y noche quejándose. Pero el Señor lo preparó en el silencio. Entonces ve cómo es importante que en nuestro secreto lo escuchemos. La comunión con Él no es ir a escuchar alabanza, sino en quietud, escuchar la voz de Dios, quedarnos quietos. El ejemplo, Él por sí mismo no tenía las fuerzas. Él nunca, estuvo él trabajando en la carpintería, Él nunca usó en su humanidad, no hizo milagros, no lo hizo. Él trabajaba en la carpintería, él iba y: Jesús, me hiciste la mesa, Jesús, me hiciste la silla, Jesús, mira, creo que me hagas esto. No, en ese lapso de tiempo no vemos que él hizo milagros, no lo hizo. Él estuvo todos esos 30 años, llegaban personas endemoniadas, personas enfermas, personas bien necesitadas, y no, lo que le trataban era únicamente, el trato era de los trabajos que estaba haciendo, porque no era el tiempo de él, no era el tiempo de Jesús. Entonces, ¿qué nos muestra a nosotros? Hasta que en el río Jordán, hasta entonces, entonces tú y yo necesitamos ser también embestidos por el poder, la presencia, la guianza del Espíritu Santo. A los 30 años, hasta entonces que fue embestido, y fue entonces cuando vemos el poder, la autoridad. Imagínense, usted puede pensar una persona: 30 años de Jesús, qué desperdicio de tiempo. No,
No, lo que nosotros estamos atravesando no es un desperdicio, no es un desperdicio, no importa el tiempo que estemos atravesando, porque en las pruebas pueden haber mucho tiempo, pero es ahí donde el Señor nos está preparando, nos está equipando, nos está capacitando. A todos nos prepara para un destino mejor que ni siquiera nosotros nos imaginamos. ¿Para qué? ¿Para qué nos está preparando? Cuando nosotros nos sometemos a la voz de Dios. Cuando los discípulos ve que los discípulos le dicen, nunca le dijeron, enséñanos a echar fuera demonios. No, le dijo, enséñanos a orar, porque el poder de Cristo, el secreto de Cristo estaba, ¿dónde estaba centrado? En su vida de comunión con su Padre. Entonces vemos los discípulos que esa fue la única pregunta, enséñanos a orar. Entonces es la eficacia. No, los discípulos no le dijeron, enséñanos cómo echarse fuera los demonios. No, enséñanos a orar, porque allí está la clave de la cercanía del poder de Dios, del patrón que tenemos que tener nosotros. El patrón es la comunión íntima con Él, porque a través de la oración no solamente fortalecemos nuestra vida espiritual, no solamente fortalecemos. ¿Por qué? Porque mire, a través de la oración, cuando el ataque viene, el enemigo llega como un río en contra de nuestra vida, contra nuestros hijos, contra el matrimonio, contra el marido. A través de la oración, entonces nosotros podemos confundirlos. ¿Por qué? La palabra dice que nosotros clamamos y oramos. Entonces el daño que viene el enemigo para hacer a tu familia, si no vea en Segunda de Crónicas, como Segunda de Crónicas 20 del versículo 21 y 22, cuando Josafat empezó a alabar a Dios, vea lo que pasó en Segunda de Crónicas 20, 22. Él en ese momento pensaron que iban a hacer papillas, porque era un ejército como la arena del mar. Pero entonces, ¿qué le dijeron a Josafat? Empieza a adorar, empieza con canto de alabanza, empieza a adorar a Dios. Entonces Jesús puso contra a todos los enemigos que iban a atacar a los hijos de Dios. Ellos se emboscaron y entre ellos se mataron. Los enemigos entre unos se mataron unos con otros. ¿Y qué pasó? Fue la oración. Fue la oración. Cuando tú y yo hacemos oración, ve que no estamos solos. Él siempre está con nosotros. El poder del Espíritu Santo. Otro ejemplo en Jueces 7:20. Vea, cuando Gedeón atacó el campamento de los madianitas, usted ve cómo estos escuadrones tocaron las trompetas, quebraron los cántaros, y con las teas, dice, con todas las que tocaron, y por la espada de Gedeón, dice, cada uno de ellos en el campamento donde le dijeron que tenían que ubicarse, todos los 300, cuando tocaron la espada de todos los enemigos, entre ellos también se mataron y huyeron, se fueron. Entonces, siempre que el enemigo quiera atacarte, lanzar una maldición, lanzar un ataque, lanzar una trampa, lanzar una tentación, una emboscada, entonces la intimidad, la oración, Él siempre está con nosotros. Él nos escucha siempre. Estemos haciendo cosas buenas o cosas malas, el Señor siempre nos está viendo. Y cuando es que invocamos nuestra confianza en Él, Él nos libra, ve, en todo momento. El enemigo dice, ninguna arma forjada contra ti prosperará. Porque así como tú oras y clamas e intercedes y tienes la comunión con Dios, nada viene a destruir lo que está alrededor tuyo, la familia. Se necesitan hombres y mujeres. Al final, usted ve, Ezequiel 38 va a ser el último ataque, va a ser para Israel. Así dice en Ezequiel 38. Y que es el versículo 21. Cuando traten al final en la venida de Cristo que vayan a atacar a Israel, ¿qué es lo que va a hacer Dios? Va a hacer lo mismo. Los va a poner a que se maten unos con otros. Ezequiel 38, 18. En ese tiempo, cuando vengan contra ellos, porque el Señor siempre está con nosotros. No podemos temer, no podemos estar encerrados, callados, ahí mutilados, porque el enemigo nos tiene a nosotros allí como esclavos. No, tú y yo somos importantes, somos
dice como hijos de Dios somos importantes y Él está con nosotros. No nos desampara en ningún momento. Nosotros, ¿cuándo tenemos la victoria? La victoria la tenemos cuando tenemos en comunión, cuando tenemos la comunión, cuando tomamos en serio la relación con Él. Porque las bendiciones las vamos a adquirir simplemente a través de la comunión, la entrega con Dios. Efesios 2:20 nos habla que Él nos ha dado toda la bendición. Vamos a orar así como usted está. Gracias, Dios Todopoderoso.